Acuérdense que aquí en esta materia de comunicación, acuérdense que abarca español, inglés, que se puede decir que ya las vimos, y literatura es la otra parte, ¿no? No se preocupen y no se asusten, ¿eh? No los voy a poner a leer libros. Oye, si ustedes cuando estaban en la escuela se los ponían a leer, a mí sí me ponían a leer. Aquí no vamos a hacer eso, nada más vamos a identificar qué tipo de corrientes literarias hubo históricamente y sigue habiendo, qué vanguardias hubo, cómo se llaman. Vamos a ver nada más quiénes son sus principales exponentes, sus principales obras. Vamos a distinguirlas y también vamos a ubicar lo que son los recursos literarios. ¿Qué son los recursos literarios? Un ejemplo, pues, es la metáfora. Uno puede ser también, se llaman, las prosopopeyas. Podemos usar también onomatopeyas. Son recursos literarios que usamos para que nuestras obras, cuando queramos escribir un libro, un cuento, una fábula, un diálogo, son recursos como para hacer que la persona que lo lee visualice las cosas de otra manera, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo aquí en esta materia. Está un poquito más relajado que lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? ¿Qué temas vamos a ver aquí? ¿Qué son los géneros literarios? ¿Qué es el género épico, lírico y dramático? Y aquí lo que les decía, las corrientes literarias. Griega, romana, medieval. Vamos a ver la del Renacimiento, que fue después de la Edad Media, la neoclásica, y estas que son las vanguardias. Bueno, no, esas vamos a ver las del siglo XX. Estas son vanguardias de la época moderna, romanticismo, modernismo, posmodernismo, y luego las vanguardias del siglo XX, ¿no? Vamos a ver la época actual, boom latinoamericano y los premios Nobel de repente en el examen preguntan, ¿no? A ver, algún premio Nobel mexicano, alguno chileno, alguno argentino, ahí nos van a estar poniendo, nos van a estar preguntando. Y vamos a ver también esto, las obras literarias, ¿no? ¿Qué elementos tiene? Y esto que les decía, temas, estructura, estilo, géneros, lo que es el análisis literario. Vamos a empezar aquí rapidito, ¿no? Primero, definición. ¿Qué es un género literario? Es muy simple. Así como hay géneros para las películas, así como hay géneros ya ven que hay películas de terror, hay películas de comedia, hay películas de drama, también los libros tienen sus géneros. Entonces, un género literario es la agrupación por tema. Sí, esa es pocas palabras, ¿no? Es la agrupación por tema en la que bueno, aquí dicen la que se han integrado, pero también si ustedes quieren pónganle en la que se dividen las obras literarias. Se dividen y cada uno de esas divisiones integra un género literario. Cada conjunto, ¿qué es que lo caracteriza? Que tiene rasgos comunes en estructura, tema y lenguaje, así como las películas, ¿no? Una película de terror tiene ciertos rasgos en común, en estructura, en tema y en lenguaje. Y aquí vamos a ver, estructura reconocible. Cada escritor elige la forma en la que va a plasmar su obra. Por ello, un cuentista, una persona que va a contar un cuento, elabora un trabajo que tiene que ser corto, porque acuérdense que los cuentos son cortos. Y en pocas palabras, es como como el ejemplo que les puse. Si ustedes quieren hacer una película de terror, que sea de terror, terror, no le pueden estar metiendo comedia, ni drama, ni acción, porque pues la gente no va a saber qué está viendo. Tenemos que reconocer de qué es. ¿Cómo reconocemos una película de terror? Aunque no nos digan el título, sí vemos la música, sí vemos los encuadres del director, sí vemos los colores que usa en su paleta de colores, reconocemos de que esta es una película de terror. Si vemos otro tipo de música y vemos otro tipo de tomas, esta es una película de acción. O sea, se reconoce fácilmente. Aquí me pone este ejemplo. Una persona que cuente cuentos tiene que usar un formato corto. Tiene que ser tradicional y tiene que estar en prosa, porque si lo hace en verso va a ser una poesía, ¿no? Este no es el caso de un poeta. ¿Quién puede hacer un soneto? Ahorita vamos a ver. Esto que estamos viendo aquí, todo lo vamos a ir viendo, ¿eh? Un soneto, una redondilla, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacerlo en forma de verso. Tiene que rimar. Ahorita también vamos a ver eso, ¿no? Estos son recursos literarios, la rima, el ritmo, la métrica, todo eso. Diferencia temática simple. Esto ahorita lo estaba mencionando. Al adentrarse en el texto literario encontramos que un cuento de terror
difiere mucho de un tema frente a una obra de Isaac Asimov. Isaac Asimov es más de ciencia ficción. Entonces, este último, que es más de ciencia ficción, por lo que la orientación de los escritos conduce por caminos diferentes. O sea, nos damos cuenta muy rápido quién hace un tipo de texto y cuál hace otro, ¿no? Y la adecuación lingüística. Hay que ver la época, el lugar y el ambiente en el que una obra fue creada para distinguir el lenguaje que tiene, ¿no? Un ejemplo, no sé quién de ustedes ha leído libros de Shakespeare, que son así como obras así en diálogos. ¿Y qué pasa? Usa un lenguaje muy raro para nosotros, ¿no? Porque es un inglés antiguo, es un inglés que está dejando la época medieval, entonces tiene palabras muy extrañas, ¿no? Y si leemos el Quijote, no sé quién de ustedes se haya aventurado a leer el Quijote en su versión original, es imposible. Es imposible también. Usa palabras muy, muy, muy antiguas. Es la misma época de las obras de Shakespeare. De hecho, Cervantes y Shakespeare eran contemporáneos, entonces la adecuación lingüística al tema quiere decir eso, la época, el lugar, el ambiente. ¿Cómo era el ambiente en esta época, en este lugar? No es lo mismo la Francia medieval que, por ejemplo, a lo mejor la América prehispánica, ¿no? Sí hay muchas diferencias, entonces hay que adecuar las costumbres, las épocas y los lugares. Y luego vamos rapidito a la narración. Este tema ya lo conocemos, ya vemos que narrar, hay una diferencia entre narrar y describir. Cuando describimos decimos cómo son las cosas y una narración, acuérdense que tiene el tiempo. La narración habla de tiempo, por eso dice, contar una historia obliga a quien lo hace a hablar de hechos que pueden ser reales o imaginarios, pero involucra diversos elementos en los que destacan. Estos son los que me interesan. Personajes, tiempo y espacio. Sobre todo el tiempo. Acuérdense que lo que diferencia la narración de la descripción, ya lo dije, pero lo repito, es el tiempo. Tiene que estar el tiempo ahí como que tiene que ir de la mano. La épica, la novela, el cuento y la leyenda, ahorita vamos a ver cada una de ellas, son formas narrativas porque todas tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace. O sea, el tiempo las va afectando. Aunque también cuando contamos algo que soñamos o nos ocurrió, se está narrando. Si yo les cuento a ustedes, oigan, tuve un sueño muy raro y soñé esto, hay un principio, hay un en medio y hay un final. Es muy raro que alguien les diga, oye, soñé esto y era así, era así, era así, era así, y nada más. Imagínense que alguien les cuente un chisme, pero que nada más les digan cómo eran las cosas, pero no les dice qué pasó. Entonces, pues parece que está incompleto, ¿no? Entonces, eso no es algo narrativo, es algo nada más descriptivo. Entonces, aquí ya vimos que tiene que haber personajes, tiempo y espacio, y por eso se está narrando. Estamos diciendo lo que está pasando. En un relato, los hechos, el autor narra, están relacionados entre sí. Todos tienen que estar relacionados entre sí. Eso también es muy importante. Y aquí vámonos rapidito a esto que les decía. ¿Qué es la épica? ¿Qué es la novela? ¿Y qué es el cuento? Y también cada uno tiene sus diferencias. Vámonos primero por la épica. Esa palabra a lo mejor la conocen, estoy seguro que la han escuchado. Dice, toma asuntos del pasado. Esto es la parte importante, subrayen esto. Los temas son heroicos. Son temas heroicos principalmente y narran acontecimientos importantes en la historia de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, el que ustedes haya visto la película de 300, esa película de hace varios años, es una película épica. ¿Por qué? Porque habla de héroes, habla de leyendas. Digo, sí fue un hecho histórico que ocurrió, pero claro que ahí lo adornan mucho. Pero son acontecimientos importantes en la historia de nuestros pueblos. ¿A mí qué me importa lo que hicieron los 300 de Leónidas si yo soy mexicano? Ah, pues porque nosotros tenemos cultura griega también y cultura latina. Y el latín viene de la antigua Grecia. Entonces es una cultura que como quieres es una cultura entrepasada a la nuestra, ¿no? Entonces, sí es un hecho importante porque gracias a esas batallas se conservó la cultura helénica, la cultura, que ahorita vamos a ver un poquito de eso también. Se conserva esta cultura griega. Entonces hablamos de héroes, de personajes, de dioses, y son acontecimientos importantes. No necesariamente son exactos, porque como les dije, muchos están muy adornados, pero son acontecimientos importantes. Por eso cuando a veces pasa algo, a nosotros a veces vamos a una reunión, a una fiesta, se sale de control y ocurre algo como que muy, muy memorable, ¿qué decimos? Estuvo épico, la noche estuvo épica, esto estuvo muy épico. ¿Qué quiere decir? Estuvo muy importante.
que fue algo muy heroico, pasó algo muy fuera de lo común. Entonces, por eso la palabra épica es eso, heroicos y cosas que tienen acontecimientos importantes en la historia, ¿no? Eso es la narrativa épica. Héroes y dioses, acontecimientos históricos importantes. Novela, rápido, aquí se los digo de volada. ¿Cuál es la diferencia entre la novela y el cuento? Ahorita ya les dije del cuento algo muy, muy sencillo. El cuento es corto. Ese es como lo van a diferenciar. La novela y el cuarto, la novela y el cuento tienen muchas cosas en común. Ambas tienen un inicio, desarrollo y desenlace. Ambas tienen protagonistas, tienen antagonistas, tienen buenos y malos, tienen algo que como que ahí se complica y al final se resuelve, pero la diferencia es que la novela es extensa, la novela es larga y el cuento por lo general es cortito. Hay cuentos largos también, hay novelas cortas, pero la regla dice que la novela tiene una libertad, dice que la novela es una narración con libertad en la expresión. Describe hechos con detalles y los personajes que intervienen son numerosos. Su extensión es variable. Piensen en las novelas que ven en la tele. Tienen un protagonista o una protagonista y tienen también el bueno, o sea, tienen también el bueno o la buena y tienen el malo o la mala. Sí lo tienen bien definido, pero aparte, ¿cuántos personajes secundarios hay? Un montón. Todos se van intercalando entre ellos. Por eso dice eso que son personajes que intervienen, son muchos. La extensión es variable, pero es extenso. Es un relato completo, o sea, que nos va a hablar de muchas cosas, ¿no? En el que por su extensión se muestran conductas, actitudes y relaciones humanas. El escritor de la novela presenta al lector un macrocosmos. ¿Qué es un macrocosmos? Existen las palabras, eso lo vamos a ver también después en otras materias, macrocosmos y microcosmos. Un ejemplo, un microcosmos es como un salón de clases. Ya ves que yo siempre digo, un salón de clases. ¿Qué hay en un salón de clases? Hay niños, hay niñas. Hay niños que son muy traviesos y niños que son muy tranquilos. Hay niños que le echan muchas ganas al estudio y hay unos que no. Este, hay niños que son, vamos a decirle así, maldosos y niños que son muy buenos. Hay de todo. Entonces, cuando en algo hay de todo, decimos que es un microcosmos. Es como un poquito de todo lo que hay en la realidad, ¿no? Y un macrocosmos es al revés. Es como que aquí está todo y de aquí yo voy a agarrar nada más unos cuantos. Eso es un macrocosmos, entonces, ¿no? Entonces presenta un macrocosmos, o sea, presenta un montón de personajes. Desde el siglo XIX ha evolucionado, ¿no? Por lo que han surgido muchos subgéneros, ¿no? Puede haber novela histórica, sentimental, psicológica, realista, fantástica, humorística, de aventuras, muchas, ¿no? Su estructura es semejante a la del cuento, ya lo vimos. ¿Qué tiene el cuento? Que lo diferencia, es, los dije ahorita, es cortito. Dice, es una creación literaria, posiblemente de las más antiguas que se tenga memoria. Esto es correcto. Tenemos más registros antiguos de cuentos que de novelas. Como que la novela se fue desarrollando con el tiempo y el cuento, con los cuentos antes la gente contaba el origen de las cosas. Para algunos, su extensión permite leerlo completo en poco tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que son cortitos, como les dije. Casi de una sentada sin interrupciones. Hay cuentos que leemos en un ratito. Cada cuento posee también, como la novela, introducción, desarrollo y desenlace. Cuando su contenido se lee con detenimiento, estas partes se identifican muy fácil. Para su mejor comprensión, es probable que nos preguntemos quiénes protagonizan la historia, dónde sucede lo ocurrido, cuándo, qué pasa y por qué. Y luego aquí viene más que nada la estructura, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Hay inconvenientes que impiden cumplir un deseo. Hay peligros que amenazan directo o indirectamente al protagonista. Hay enfrentamientos, que esto ya viene siendo como el nudo, como que el desarrollo. Hay enfrentamientos, el suspenso y por último el desenlace. Un cuento, eso también apúntenlo, esto de aquí sobre todo, ¿eh? De repente en el examen también preguntan esto que estoy poniendo aquí, ¿no? Un cuento convencional se define como una narración breve. Trata como un tema cortito, tiene un número limitado de personajes y nada más tiene como intención impartir una sola emoción. Nada más, es corto y va lo que va. Y se pueden clasificar en cuento convencional, que es de 2000 a 30.000 palabras, cuento corto de 1000 a 2000
cuento muy corto de 200 a 100 y un cuento ultra corto de 1 a 200 palabras, que sí los hay, ¿eh? Sí hay cuentos muy cortitos, ¿no? Ahorita regresando, vamos a tomar otro pequeño descanso. Ahorita vamos a seguirle con esto. Vamos a ver ejemplos de cuentos muy cortos como este de aquí. Y ahorita vamos a ver lo que es la leyenda. La leyenda, bueno, rapidito, rapidito si se alcanzamos. Relación de hechos conocidos por la tradición popular. Ocurrieron en el pasado y se transmiten de generación en generación. No son hechos reales, no es épica porque no habla de héroes ni de dioses, pero son leyendas. Tiene su origen, mucho cuidado aquí, en acontecimientos reales, pero se van alterando con el tiempo, ¿no? Y en muchas ocasiones sirven de inspiración a los habitantes del lugar, como aquí la leyenda de La Llorona. La leyenda de La Llorona todos la conocemos, tiene un origen. Unos dicen que fue en Guanajuato, otros dicen que fue en Zacatecas, unos dicen que fue allá en El Salvador. Cada quien le cambia, pero aunque sí tiene un origen que es común, cambia y varía mucho. Y como se ha transmitido de generación en generación, a veces dicen que son 3 hijos, unos dicen que son 5 hijos, unos dicen que los ahogó en la bañera, unos que los ahogó en un río, unos que los envenenó, pero la idea es la misma. La idea es una mujer que pues que mata a sus hijos y luego se arrepiente porque pues quería castigar al esposo y entonces llora por ellos, ¿no? Es un ejemplo de una leyenda, ¿no? Es un hecho que se conoce por tradición popular, ocurrió en el pasado, pero no es del género épico, esa es la diferencia, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver un poco más del género épico, vamos a ver las diferencias, pero ahorita les mando el enlace de la siguiente hora ahí en el grupo.